Hola, bienvenido otra vez. Bienvenido desde donde sea que tú estés. Vamos a comenzar ahorita un estudio de 1 de Timoteo. Entonces acompáñame, 1 de Timoteo 1, versículo 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Padre, gracias porque podemos estar aquí este día. Gracias porque no importa dónde estemos, tú llegas con tu palabra. Ayuda a que ahorita podamos entender lo que dicen estos versículos, que podamos ver cuál es el mandamiento que tú tienes para tu iglesia. Padre, ayuda a que podamos ver la forma en la que tenemos que nosotros comprender tu escritura, que tenemos que enseñarla y que tenemos que vivir por ella. Padre, ayuda a que cualquier error y cualquier cosa que esté en nuestro corazón que quiera detener tu palabra, que se vaya, y que tu Espíritu sea el que esté hablándonos a nosotros, que nos esté cambiando, y que esto dure más que un solo día. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta es una de 3 cartas pastorales dirigidas a Tito y a Timoteo. 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Y el caso de esta carta es que quiere llamar a Timoteo a que donde está él, que es en la iglesia de Éfeso, que pueda ir y pueda decirles que tienen que hablar de forma, uno, que sea autoritaria, proveniente de la Biblia, y 2, que sea con integridad moral. Esas 2 cosas se unen para formar lo que dice 1 de Timoteo 3, versículo 15, que es la casa de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, como dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces tenemos que ver cómo es que se relacionan esas 2 cosas, ¿no? La autoridad bíblica, la integridad moral, para mostrar que es la casa de Dios, ¿no? Y como nos menciona aquí este versículo, que es la casa del Dios viviente, la iglesia del Dios viviente y la columna y baluarte de la verdad. El caso de nosotros como iglesia es que tenemos que sostener la verdad aquí en la tierra y que tenemos que mostrar quién es Dios aquí a los ojos de todas las personas, ¿no? Y entonces está hablando Timoteo a estas personas y les está diciendo también a ellos cómo es que tienen que enseñar, ¿no? Tiene que decirle a los malos maestros, primeramente, que ellos no tienen que ser así. Y segundo, tiene que ir con los que quieren obispado, los que quieren ser maestros en la iglesia, y decirles, está bien el deseo que tienen, ahora tienen que ver todo lo que eso implica. Entonces tenemos que ver primeramente para nosotros qué es lo que significa esta palabra. Si nosotros queremos ser maestros, tenemos que ver la forma en la cual está situada la Biblia, de modo que nosotros comprendamos la verdad, de modo que luego podamos expresarla allá afuera, y tenemos que ser afectados por ella. Como dice el gran predicador Ken Hughes, que dice, no es cómo utiliza el pastor las escrituras, sino es lo que las escrituras hacen cuando nosotros nos colocamos abajo de ellas, ¿no? Como iglesia cristiana, nosotros lo que hacemos es que vamos a nuestra congregación, entramos por la puerta, nos sentamos y miramos al frente, en donde está no el predicador, sino que está el predicador con su Biblia de frente, que la está alzando, que la está proclamando,
y que cada una de sus palabras y de sus pensamientos tienen que provenir de este libro. De modo que tengamos algo seguro, que está situado en Dios, que nos puede cambiar. Pablo estaba hablando como un apóstol, que significa que él no era alguien que estuviese dando sus palabras, sino significa que había sido enviado de parte de alguien más, ¿no? Y en este caso había sido apóstol de Jesucristo, como menciona el primer versículo, que nos referencia, por ejemplo, a Gálatas 1, versículo 12, cuando dice: porque yo ni lo recibí, ni lo aprendí, hablando de su evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Pablo era alguien que estaba completamente separado de lo que sería el cristianismo y de repente cambió por completo su forma de ver el mundo, su forma de enseñar, y eso fue porque le fue revelado algo más. Y como nos continúa diciendo el versículo 15, fue porque fue apartado por Dios. Dice, y el versículo 16, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces Pablo estaba dando la imagen en la tierra de quién era alguien más. Ese era el caso de su apostolado. Y también lo que dice después es por mandato de Dios, ¿no? Todo esto fue puesto por Dios, de modo que Él lo mandase a él, a Pablo, para que mostrase de forma segura su palabra y quién era Él. Entonces nos muestra a Pablo a un Dios que es nuestro Salvador, un Dios que es nuestra esperanza. Y continúa el versículo 1, que es Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Tiene una visión clara de quién es Dios, siendo Salvador como alguien que no pierde a ninguno de los suyos, sino que va y a través de cualquier situación y en cualquier lugar, aquellos que le pertenecen le escuchan, ¿no? Y aquellos que le pertenecen pueden escuchar el Salmo 16, versículo 10, que dice: pero no permitirás que tu santo vea corrupción. Santo siendo primeramente Cristo, que no vio corrupción, sino que fue levantado y fue llevado por Dios. Y a través de Jesucristo mismo, algo que se extiende a cada uno de nosotros, y algo que se vuelve real, y Dios no permite que nadie de los suyos se pierda. Y nuestra esperanza, haciendo referencia a que es una esperanza firme, un fundamento que no se puede caer, que no puede ser movido. Nosotros tenemos una idea de esperanza que hace referencia como a esperar en la posibilidad de algo, ¿no? Automáticamente nosotros pensamos en posibilidades, pensamos en oportunidades, pensamos tener una esperanza que no es firme, pero lo que está diciendo aquí, cuando hace esperanza, es esperanza de modo que tú puedes sentarte y esperar y va a suceder, ¿no? Lo que está diciendo es que nuestra esperanza significa va a suceder después, y tenemos que estar conscientes de eso y podemos esperar pacientemente a través de toda situación. Tercera cosa que nos menciona aquí es que aparte de eso, esta carta está dirigida a Timoteo. Timoteo era alguien que estaba relacionado con Pablo, de modo que ni siquiera tenía que escuchar estas cosas, ¿sí? No tenía que escuchar que Pablo era un apóstol y no tenía que escuchar que él era por mandato de Dios, porque él ya lo sabía. Timoteo, como menciona el versículo, era un hijo en la fe de parte de Pablo. ¿Qué significa hijo en la fe? Es que él había nacido en el nuevo nacimiento a través de la predicación de Pablo. Y mientras Pablo exaltaba y mostraba la verdad de Dios, él había creído y él había convertido su corazón, el de Timoteo, de modo que ahora él había nacido otra vez y empezó a acompañar a Pablo a través de toda situación, ¿no? Iba con Pablo a través de sus viajes misioneros, escribía con Pablo cuando él iba a enviar un mensaje a una iglesia, y es el que más aparece junto a Pablo en el inicio de las cartas. Y aparte de eso, fue enviado por Pablo como un representante, como una imagen de quién era él, porque si era su hijo, entonces era alguien que fielmente podía mostrar a Pablo a todos los demás, ¿no? Un hijo es aquel que se parece a su padre. Y entonces lo envía a Filipos, y como nos menciona a Filipo, y como nos menciona a Filipenses, versículo 2,
capítulo 2, versículo 20. Nos dice: pues no tengo a ninguno del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, ¿no? Entonces decía él: no tengo a nadie que sea como Timoteo. Y aparte dice que lo que más destacaba de Timoteo era la preocupación sincera que él tenía por las personas, ¿no? Dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero él, dice, ya conocen sus méritos. Él dice, ya conocen cómo está su corazón y cuál es la fe que él tiene, ¿no? Entonces dice: hijo en fe, porque sabe que Timoteo no solamente va a escuchar todo esto, sino que además lo va a llevar a la práctica. Y entonces nos podríamos preguntar: ¿por qué es entonces que menciona que es un apóstol? ¿Y por qué es que menciona que viene de mandato de Dios? Y es porque eso es esencial para todo el resto de la carta. La carta está dirigida también a la iglesia y está dirigida como una exhortación para Timoteo, de modo que él vea la responsabilidad que tiene delante de sí, como nos menciona 1 Timoteo 6, para que él, versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Entonces Timoteo tiene un llamado de parte de Dios, un propósito por el cual él está cimentado ahorita en Éfeso, y él tiene que cumplirlo. Entonces Pablo no solamente le está hablando como un padre que está dejando su casa a su hijo, y en este caso la casa siendo la iglesia de Dios, sino que aparte de eso, por lo mismo, y que es un mandato también, es que Timoteo tiene que ver a Pablo como un apóstol, como alguien de autoridad delante de él, y tiene que ver esta encomienda como algo necesario de parte de Dios y que tiene que ser cumplido. Entonces, no solamente le pone un mandato, sino que también lo reafirma como de parte de Dios, y luego reafirma los métodos por los cuales él va a llegar a cumplir ese mandato. Y nos dice entonces: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces le menciona 3 cosas que tiene él, a las que tiene acceso porque es un hijo de Dios, y cosas que van a ser necesarias en todo momento en su vida cristiana y en todo momento en el cumplimiento de esta tarea: gracia, misericordia y paz. Y aquí destaca la misericordia porque en todas sus otras cartas saluda con gracia y paz, y en esta palabra está como un extra, pero que hace referencia también al resto de la carta. Timoteo no estaba en un lugar sencillo. Timoteo estaba en un lugar como responsable, y estaba en un lugar donde tenía que actuar firmemente. Y estaba en un lugar donde él no tenía ninguna autoridad, excepto la cual era impuesta por Dios. Y él podría tener miedo, podría reaccionar como alguien con timidez, pero sin embargo tiene la misericordia de Dios, de modo que en todo lo que está haciendo él, siempre puede confiar en Dios para esto. Misericordia siendo el hecho de no recibir aquello que merece, ¿sí? Y no va a recibir eso, sino que va a ser sostenido por alguien más que puede más que él. Podríamos pensar en Timoteo como alguien extremadamente tímido. Por ejemplo, por lo que le dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7, cuando le dice: pues no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces podríamos pensar que está diciéndole eso por un carácter normal para Timoteo, que iba en contra de todo eso, que iba con temor. Pero sin embargo, también podemos afirmar aún más fuertemente el hecho de que independientemente de dónde estemos y cuál sea el llamado de Dios, todos necesitamos de todas estas cosas. Entonces nos afirma 4 seguridades que tenemos. 4 seguridades que tenemos con Dios. Todas se relacionan con Dios. Una, el hecho de que cualquier llamado, como el de Pablo, es que en su caso era el apostolado, cualquier llamado es un llamado de parte de Dios, ¿sí?
No estamos poniéndolo nosotros mismos. Y no tenemos que, sino que tenemos que agarrar solamente el llamado de Dios, ¿sí? Por lo mismo, no se sostiene con nuestras fuerzas. Segunda cosa, que Dios es nuestro Salvador y Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces tenemos una seguridad de que aquel que lo está realizando la obra es alguien mucho más grande, ¿no? Y que no hay ninguna forma en la que, aun si todo se ve completamente difícil, aun si todo eso nos podría llevar a la muerte, no hay ningún momento en el cual nosotros vamos a perder esa salvación y esa esperanza. 3. Que nos cimentamos en fe. Fe, siendo aquello por lo cual nosotros conocemos a Dios, entonces es también aquello que nos permite ver que no estamos haciéndolo de parte de nosotros, ni con nuestro conocimiento, sino con el de Dios. Entonces confiamos firmemente en la forma en la que Él habla, la forma en la que Él actúa, la forma en la que Él está situando cada una de las cosas. Entonces sabemos que no solamente no perderemos nuestra alma, sino que la situación así como está, en la que tenemos que actuar, esa proviene y está de parte de Dios. Y 4, que tenemos con Él gracia, misericordia y paz. Y todas estas cosas son dadas por Dios para sostenernos. Entonces, 4 cosas que nos sostienen. Y entonces tenemos que ver la forma en la que nos está hablando también a nosotros. Nosotros que estamos en una iglesia que es imperfecta, nosotros que estamos en un lugar en el cual no hay iglesias, también tenemos que sostener la verdad y tenemos que ver que tenemos una confianza digna para poder sostenerla. Y tenemos que llevarlo a cualquier lugar. En el caso de Timoteo, es a Éfeso. Éfeso siendo la 4ª ciudad más grande de su tiempo, siendo un centro comercial, siendo la capital de Roma, de la provincia romana de Asia, siendo también un lugar donde estaba una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de Artemisa, que estaban rindiéndole alabanzas a una diosa griega, un lugar que tenía cientos de religiones y que estaba siguiendo también como principal a esta diosa griega, que dice Hechos 19, ellos mismos se proclamaban así como defensores de esa diosa. Que además en Hechos 19 se ve que se levantan los que hacen ídolos ahí y empiezan a ir contra cristianos. Y hay un alboroto que se sostiene contra ellos porque estaban reduciendo las ganancias que tenían a través de sus ídolos. Y además de eso, también es un lugar donde practicaban hechicería o magia. Y entonces ahí es donde llega Pablo y predica por 3 años, y ahora está Timoteo cimentado ahí, y es donde Timoteo tiene que alzar la voz y tiene que hablar firmemente y decir la verdad, y tiene que ir ahí para reorganizarla por completo, porque primeramente ya existían maestros malos y ahora tienen que existir también maestros buenos que estén cimentados en la buena doctrina. Entonces, como nos menciona el versículo 3, hay un mandamiento como dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos. Entonces hay un mandamiento de parte de Pablo que le dio a Timoteo, del cual nosotros no tenemos un completo conocimiento hasta ahorita, porque estamos explorando una correspondencia de alguien más, alguien que ya tenía un conocimiento contextual de lo que sucedía. Y entonces aquí lo que está haciendo no es ponerle un nuevo mandamiento, sino que le está recordando. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. En el pasado ya le había dicho el mandamiento y ahora le está recordando. La palabra rogué nos hace referencia al hecho de que él estaba exhortando, que le estaba llamando a que recordara la importancia de esto, ¿no? Porque en un lugar donde existe dificultad es donde más necesidad hay de que se predique la palabra. Y en un lugar donde no hay nada bueno es donde tienen que estar sostenidos los pies de los predicadores y donde tienen que estar los cristianos en todo momento.
Independientemente también tú en tu casa, si hay dificultades, tú tienes que sostenerte. Y en la escuela y en el trabajo, si están yendo en contra de Dios, tú tienes que levantarte firme. Y no puedes estar en lugares donde estén yendo con mala doctrina también, ¿no? Sino que tienes que ir en contra de ella, y nos va a decir la forma en la que tenemos que ir en contra de esa doctrina, que no es a través de peleas, es a través de una buena enseñanza, y es a través de un cumplimiento de esa misma doctrina. ¿Sí? Entonces tenemos que ver, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos. Tenemos que ver ese mandamiento. Aquí hay dos mandamientos. Primeramente uno puesto por Dios, que le está dando a Pablo, y luego uno que está dando Pablo a Timoteo. Y va a haber uno tercero, que es el que le va a dar Timoteo a estos falsos maestros, y el que le va a dar a los buenos maestros que tienen que ser enseñados y que tienen que aprender a andar en las Escrituras. Entonces comencemos primeramente a ver cómo es que es este mandamiento que va a dar Timoteo. Hay que aprender cómo es. Y vamos a ver aquí 4 cosas. Primeramente, ¿cuál es el mandamiento? Segundo, la razón o el motivo del mandamiento. Tercero, el propósito que tiene que tener él al dar el mandamiento. Y cuarto, que va a ser la base de su mandamiento. Aquello en lo que se tiene que sostener y que tiene que ser su fundamento para el mandamiento que va a dar. Entonces comencemos con el primero. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento viene claramente en el versículo 3, que es para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando dice algunos, está haciendo referencia a personas específicas, personas que ya se conocen y que por misericordia de Dios no están siendo nombradas en este versículo, como lo van a hacer después en el versículo 18 y en adelante, más específicamente en el 20, Himeneo y Alejandro, que son personas que Pablo vio con una mala enseñanza y con una mala doctrina. Pero estos de aquí son conocidos dentro de la congregación, ¿no? Y no son mencionados para todos ellos, porque esta carta también se iba a leer delante de todos. Y entonces dice, hay unas personas que ustedes saben que no están enseñando una buena doctrina. Y eso lo sabemos porque dice diferente doctrina, ¿no? Hasta ahorita podríamos asumir, no está diciendo nada que indique que esa es una mala doctrina. Sin embargo, cuando hace diferente doctrina, está hablando acerca de la doctrina de los apóstoles, ¿no? Que como nos menciona 2 de Pedro 1, versículo 16, no es solamente una doctrina cualquiera, o sea, una doctrina que proviene de ellos, que proviene de un hombre, sino que es una doctrina que proviene de Dios mismo. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, o sea, inventos, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Entonces, ellos vieron con los ojos. Primera de Juan 1 dice, lo tocaron con sus manos. Ellos escucharon y lo vieron, y entonces ahora están proclamando la verdad. Y entonces ellos estaban enseñando diferente doctrina, que al mismo tiempo se hace entonces mala doctrina, y pasa de ser mentira, pasa de ser verdad a ser mentira, ¿no? Y esa es la forma en la que actúa Satanás, que es el padre de las mentiras. Como menciona, por ejemplo, Juan, o podríamos también irnos a Génesis 3, en la forma en la cual actúa Satanás ante el mandato de Dios, y entonces ver la forma en la que él está torciendo la verdad. Y entonces les dice en 3:1, la cual, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y entonces tuerce la verdad, porque está señalando con una pregunta que es falsa. Y entonces responde además en el versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él
serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien del mal. Y estaba agarrando una verdad y la estaba torciendo de modo que consiguiera su propósito, que era la muerte de todos. Y en cierta forma estaba hablando verdad. En cierta forma sí se iban a abrir sus ojos, y en cierta forma no iban a morir físicamente, pero iban a morir espiritualmente, iban a ser separados de Dios, que es lo que Dios no quería. Y ellos están actuando exactamente igual cuando enseñan diferente doctrina. Están agarrando y torciendo las escrituras. Entonces tenemos el mandamiento, que es el hecho de que no tienen que enseñar diferente doctrina, sino que tienen que sostenerse a la predicación de los apóstoles, que tienen que sostenerse también como maestros, porque ellos eran unos maestros que se establecieron a sí mismos y ahora están viendo la forma en la que reacciona Timoteo, que es discípulo de Pablo, que es un apóstol, alguien que tiene autoridad sobre todas las iglesias. Y entonces les dice ellos tienen que responder, también debajo de esa autoridad. Y tiene que soportar Timoteo, y tiene que soportar contra esa diferente doctrina, porque hay una razón por la cual esa doctrina es mala. Primeramente, porque se separa de la verdad. Segundo, porque ellos están, como dice el versículo 4, están prestando atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, 2 razones por las cuales están mal. Primeramente, porque están alejándose de la verdad, que están, como nos va a mencionar después la carta, están yendo en contra de las palabras de Jesús y están alejándose para prestar atención, que significa enfocarse, que significa tomar el tiempo para ver algo, y esas cosas que están viendo son fábulas y genealogías interminables. ¿Sí? 2 cosas: fábulas, haciendo referencia a historias que eran creadas por profesores judíos, historias que nos aparecen, por ejemplo, también en Tito 1:14, que nos dice: no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lo que sucedía en este momento era que profesores de la ley, que eran judíos, personas que se estaban sosteniendo, estaban creando cosas nuevas, ¿no? Tenían la Biblia, pero decidían voltear y agarrar nuevas historias, decidían crear cosas de modo que ellos pudiesen enseñar doctrina diferente. Entonces esas fábulas, que eran inventos, no tenían ningún propósito dentro del plan de Dios. Sin embargo, gente estaba agarrándolas como su cimiento y estaba enfocándose en ellas, estaba combatiendo por ellas, estaban defendiéndolas delante de la congregación, y entonces ellos estaban perdiendo de vista el evangelio. Primero, cosas completamente fuera de la palabra de Dios, fábulas, y segundo, genealogías interminables, que hace referencia a las genealogías que vienen dentro del Antiguo Testamento, que vienen dentro de la palabra de Dios. Sin embargo, se tuerce su propósito, porque las fábulas, las genealogías están bien. Las genealogías tienen un propósito dentro de la palabra. Uno de los propósitos que tienen es que nos van formando un medio de seguridad en ese tiempo para los que iban a ser sacerdotes. Otro propósito es que nos muestran las cantidades de tiempo que iban pasando a través de periodos entre una historia y otra historia. Otro propósito que se aplica en el Nuevo Testamento para Jesús también es el hecho de que nos muestran el linaje de los reyes, de modo que en Mateo 1 se muestra cómo es que Jesús es hijo de David y termina como siendo digno de ser llamado rey, ¿no? Pero tenían ese propósito, y el propósito que agarraban estos maestros era que iban y veían las genealogías para poder sacar un nombre de algún personaje oculto, de algún personaje que no tenía una historia dentro,
y entonces crear una historia para él y empezar a enseñar a partir de él y empezar a tomar más importancia en eso que en otras cosas. Y entonces nos dice, esto acarrea disputas, que también significa especulaciones, que sería, uno, acarrea peleas entre ellos, acarreaba que hubiese unos debates interminables en los cuales ellos querían defender sus puntos y que se enfocaban en conocer para poder defender eso, y otro, las especulaciones que ellos tenían que hacer para poder llegar a esos significados. Entonces lo que hacían ellos era que empezaban a tomar sus pensamientos y concentrarse en esas zonas y empezar a razonar. Y nosotros tenemos un poco tiempo en esta tierra, tenemos un tiempo que se acaba. Nosotros tenemos un muy pequeño tiempo aquí en esta tierra y tenemos que concentrarnos en utilizar eso que se nos ha sido dado, en utilizarlo de una buena forma, en ser buenos administradores de lo que nos ha dado Dios, tanto en tiempo como en nuestra juventud, como en nuestro conocimiento, de modo que podamos enfocar eso en crecerlo y en crecer el propósito de Dios aquí en la tierra. Y lo que estaban haciendo ellos era que ellos estaban concentrándose en cosas que no tenían ningún sentido. Sería como si un hombre que le acaban de pagar, que saliese, que sacase el dinero que había ganado a través de un mes, y que conociendo que tiene hijos que tiene que sostener, conociendo que tiene que pagar la luz, que tiene que pagar el internet, que tiene que seguir siendo ese ejemplo de lo que es administrar un buen dinero, y que tiene que seguir siendo un ejemplo también de cómo es que eso se relaciona con la palabra, de ver a su esposa, de sacarla a cenar, de tomarse dinero quizás también para una salida en familia y que pueda crecer y formarse un hogar con unos cimientos buenos, que pueda utilizar ese dinero para comprarles Biblias, para poder seguir enseñando la palabra, y en vez de eso lo que hace es que él escucha una fábula en algún lugar que le dice que puede ir a comprar habichuelas, que puede ir a plantarlas, que puede ir a por una gallina de oro, de huevos de oro. Y esa es una buena historia, pero es una historia falsa. Es una historia que tiene un propósito para los niños, pero no tiene un propósito real en el mundo. Que no podemos confiar en eso. Y lo que estaban haciendo ellos era confiar exactamente en eso. Confiar en falsas palabras. Y esto, lo que tenemos aquí, es lo más seguro que puede existir. Tenemos la palabra de Dios, de modo que podemos entenderla y escucharla, y de modo que podemos ir por algo más. La palabra es demasiado importante para Dios, porque a través de ella es que llega la fe. A través de ella y a través del conocimiento de ella es que las personas son salvas, ¿no? Como nos dice 1 Timoteo 2, versículo 4, lo que Dios quiere es que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Personas tienen que conocer eso, y aquel que predica la palabra, aquel que la entiende, aquel que puede leerla y puede ver la gloria de Dios ahí, tiene el privilegio y la responsabilidad más grande que existe de proclamar aquello que es cierto. Y esto se relaciona entonces con lo que sigue. Así como la persona que siguió la fábula no construyó su casa, así como ella dejó que sus hijos se quedaran sin hogar, que su esposa y ellos se separaran, así también ellos los maestros estaban destruyendo la casa de Dios en vez de estarla construyendo, como dice, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Lo que ellos tenían que estar haciendo, como cualquier maestro de la palabra de Dios, es que tienen un propósito, ¿no? Los maestros están ahí para poder enseñar lo que es seguro. Están ahí para que puedan edificar un edificio que es la iglesia de Dios. Y entonces ellos estaban faltando, y la persona a la que tenían que responder primeramente no era Timoteo, primeramente era Dios,
por la forma en la que ellos habían utilizado sus recursos y todo lo que les dio. Y entonces dice, otra de las cosas malas que hacen ellos, aparte de no prestar atención a la verdad y enseñar otra cosa que no es verdad, es que no están cumpliendo su rol y no están edificando como Dios quiere. La forma en la que Dios quiere edificar es por fe, que significa que es a través de una experiencia de quién es Él. Como nos dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos está haciendo referencia a un experimentar quién es Dios de forma tan real que, a pesar de que no lo vemos, le conocemos, ¿sí? Esa es la fe. La fe es una cosa que nos ayuda. La fe es aquel camino por el cual podemos conocer la voluntad de Dios y podemos aplicarla. Y también es aquel camino por el cual podemos crecer también nosotros, ¿no? Entonces es indispensable la fe para la edificación. Y nos dice, ellos no estaban en fe, porque ellos estaban edificando con algo más. Si conociéramos a través de la fe a Dios, sabríamos que podemos confiar en sus métodos, que podemos confiar en la forma en la que Él cimentó todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón del mandamiento? Primeramente, es que ellos estaban enseñando diferente a la verdad. Segundo, estaban enseñando mentiras. Y tercero, no estaban cumpliendo el propósito que debían de cumplir, ¿sí? Y entonces, eso nos debe de llevar a nosotros a cuál es entonces el propósito que tenemos que cumplir. Entonces, el propósito viene luego, que es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito que nosotros tenemos como cristianos es que pueda crecer ese amor de parte de Dios y que eso llegue a las personas. Y la forma en la que lo tenemos que hacer entonces es diferente a como los falsos maestros. Nuestro propósito es edificar, que está enlazado con el amor de Dios, que está enlazado con mostrar la verdad. Y entonces, cuando nosotros corregimos, no lo hacemos de la misma forma que ellos, sino que nos aclara que ese amor tiene que nacer de algo diferente. Que ese propósito que nosotros tenemos, que es el amor, tiene que nacer de fuentes diferentes. Está realizando un contraste. Cuando nos dice el versículo, pues el propósito, está haciendo referencia a que hay una diferencia muy grande entre él, el propósito de ellos y el propósito que nosotros tenemos que tener. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y ese propósito solamente puede provenir de esas tres lugares. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos bien en nuestro propósito? Por esas tres características. Primeramente, tener un corazón limpio, que es un corazón que ha sido limpiado del pecado, de modo que ya no quiere eso. Luego, una buena conciencia, que es una conciencia que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, de modo que no está separada y es parcial, como nos va a decir después la carta, sino que está en un mismo lugar que la de Dios, de modo que no hay nada que pueda frenar esa conciencia, ni que pueda ir en contra de ella. Y 3, una fe no fingida, que es la base de todo esto, es el hecho de que seamos íntegros con Dios. No fingida también significa que no sea hipócrita, sino que esté de acuerdo a la forma en la que lo ha trazado todo Dios, ¿no? Y entonces vemos que el mayor ejemplo que tenemos aquí para esto va a estar encontrado en Pablo, ¿sí? Pablo, que actuaba con un amor sincero y que estaba hablando e iba en contra de la mala doctrina, porque él mismo ya había experimentado la buena doctrina y había experimentado un amor sincero, una buena conciencia y una fe no fingida, ¿sí? Entonces Pablo
cambió radicalmente la forma en la que él enseñaba cuando él fue traído por Dios. Y esa fe también nos apunta a que se tiene que confiar por completo en Dios y se tiene que confiar en quién es Él y la forma en la que Él trazó todo. Lo que está haciendo Pablo entonces es que nos está mostrando que se tiene que mantener la pureza del Evangelio, se tiene que mantener la forma en la que fue trazado por Dios esto, y que la razón por la cual ellos estaban mal es porque no estaban trazando ellos esto. Si buscamos cuál es la base, que es el siguiente punto, vamos a ver el hecho de que la base de ellos no era conforme a lo que venía aquí. Y como viene después, ellos estaban viendo la ley, estaban viendo las escrituras de Dios, y ellos estaban enfocándolo y enseñándolo de otra forma. Pero nos dice Pablo, pero la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, y entonces nos da cuál es la base. La base, primeramente vamos a preguntarnos cuál es la mala base, porque eso es lo que viene en el versículo 6 y 7, de las cuales cosas el amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos para apartarse a vana palabrería. Entonces estaban hablando palabras que no tenían un propósito, que en este caso el propósito tenía que ser edificar en amor. Ellos estaban hablando palabras que no tenían un sentido, sino que por el mismo hecho de que no lograban algo, se convertían en vanas. Y lo que ellos estaban queriendo, como dice el versículo 7, es ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y si nos preguntamos entonces nosotros, ¿por qué es que estas personas se estaban perdiendo? Se estaban perdiendo, podrían decir alguien, porque el conocimiento hacía que se envanecieran. Pero sería un error si agarramos al conocimiento como aquello que estaba corrompiendo sus corazones, porque ellos estaban queriendo ser doctores de la ley. Y el conocimiento es bueno. El conocimiento, como nos menciona el versículo 2:4, es aquello que Dios quiere, y Dios trazó conocimiento, y necios niegan el conocimiento todos los días. Y como nos menciona el Salmo 14:1, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y entonces ellos no estaban actuando sabiamente, sino que estaban actuando neciamente, porque estaban negando conocimiento. Nos dice que querían ser doctores, o sea, querían enseñar, querían ser maestros de la ley, pero no entendían. Estaban negando conocimiento mientras estaban queriendo un puesto. Y también esto nos habla acerca de una actitud del corazón que quiere un reconocimiento por nuestras acciones. Y eso va en contra por completo del Evangelio. Porque el Evangelio no es acerca de lo que tú haces para poder salvarte a ti mismo, sino que es acerca de lo que hizo Jesús en una cruz hace 2000 años para poder salvarte a ti. Sí, ellos estaban sosteniéndose en su querer para ellos mismos, mientras que la buena base estaba en el Evangelio. La buena base estaba no en lo que tú haces, sino en lo que Dios hizo. Y vamos a ver eso después, porque realiza una pequeña pausa Pablo. Pablo continúa con este mandamiento que comenzó en el versículo 3 y lo continúa hasta el versículo 18, cuando dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Pero en ese espacio entre el versículo 7, en el versículo 8 y el versículo 17, lo ocupa Pablo para ver entonces cuál es esa buena base. La buena base es primeramente entender bien las escrituras, que nos dice la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces es entender primeramente que nosotros somos pecadores, porque la ley no es para los justos, sino para los transgresores. Y segunda, ese conocimiento de que somos pecadores nos lleva, como dice el versículo 12, a decir: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque a pesar de que yo era blasfemo, me puso en el ministerio. Entonces Pablo dice: yo soy un ejemplo de esto, porque yo sé que soy un pecador, y el más grande de los pecadores, dice el primero, pero
a través de eso, Pablo experimentó la misericordia de Dios. Y nos menciona entonces el versículo 13: habiendo sido yo antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Cómo conoces a Dios? Porque te das cuenta que tú eres un pecador y porque a través de eso experimentas la misericordia de Dios y su amor, y ahora ya sabes cómo es Él. ¿Sí? Entonces la buena base se basa en esas dos cosas que están sosteniendo y que tienen que sostener a Timoteo a través de todo lo que dice. Y en todo lo que tú hables, también tienes que darte cuenta que tú eres un pecador que ha sido salvado por misericordia. Y eso cambia drásticamente la forma en la que tú hablas. Esta carta nos habla constantemente de someterse, en la forma en la que tú le enseñas a ancianos y a jóvenes, en la forma en la que tú vas a escuchar los testimonios de otras personas. Nos habla constantemente de ver eso, y aparte de eso, de nosotros dedicarnos por amor a otros. Como dice después en el versículo 14: no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, estas cosas siendo la lectura, la exhortación y la enseñanza. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es para todos. Y ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y al que te oyere. Entonces haces esto, y necesitamos a gente que busque un buen conocimiento de Dios, que se sostenga en ello, que permanezca y continúe, y a través de cualquier dificultad, que siga aprendiendo y siga enseñando de acuerdo a la Escritura, porque quiere que otras personas se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es la buena base para los maestros. ¿Sí? No enseñes porque quieres ser un maestro. Enseña porque ya ha hecho algo Dios por ti, de modo que tú también tienes que mostrar ese amor. ¿Sí? Un amor sin fin no se queda dentro de ti, sino que se esparce a todos los demás. Y entonces quiero terminar con Hechos, versículo 26. Hechos 26, donde está Pablo, le está hablando a los ancianos de Éfeso, antes de enviarlos a ellos de vuelta a Éfeso, y les está diciendo: yo prediqué con ustedes 3 años, y les va a dar a ellos cómo es que ellos tienen que hablar. Les va a decir a ellos la forma en la que Él ha actuado con ellos, que tiene que también ser un reflejo en su iglesia. Hechos 20, versículo 26. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo no estaba limpio de la sangre de todos porque todos fueran salvos. La razón por la que estaba limpio era porque él había sostenido la palabra, o como nos menciona el versículo 27, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, porque no se detuvo de anunciar toda la palabra de Dios. Por tanto, el resultado que tiene que haber es: mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, porque es una iglesia de Dios. Por eso tienen que responder ellos y mirar por el rebaño, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí discípulos. Pero por tanto, ¿cómo tienen que actuar entonces? Velad, acordándonos que por 3 años
de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ellos tienen que recordar el testimonio que les dio Pablo enseñándoles. Velad, acordándose de esos 3 años. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nuestro propósito no es salvar gente. Si queremos eso, pero la forma en la que tenemos que actuar, si nosotros queremos que la gente se salve, es ir y anunciar todo el consejo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo demuestras eso? Porque te dedicas a esto. Porque te dedicas a verte a ti mismo como pecador. Te dedicas a ver en ti cómo es que ha actuado la misericordia de Dios y en otros. Y luego vas y esa es tu base para buscar el amor de Dios. Vas y te dedicas a la enseñanza, a la lectura, a la exhortación. Entonces los dejo con un gran mandamiento, que es: dedícate a la palabra, dedícate a la enseñanza, dedícate a la exhortación, predica todo el consejo de Dios, sin reducir nada. Predícate y dalo con ojos llorosos. Vela, mantente despierto por amor a otros. Sé persistente. Y 3 cosas. 1, mira que el primer enemigo que nosotros tenemos no se encuentra afuera, se encuentra en la misma iglesia y en la mala enseñanza que existe en ella, que nubla el propósito que Dios tiene para cada uno. 2, ve que hay una necesidad de un conocimiento real, un conocimiento basado en Dios, un conocimiento a través del cual cualquiera puede llegar a ser salvo, pero necesitan de ese conocimiento y dalo a conocer. 3, confronta la mala doctrina con una buena doctrina. Mantente, porque nosotros no estamos yendo a una guerra en la cual tengamos que matar a los demás. Estamos yendo a una guerra que se lucha con fidelidad. Nosotros vamos a una guerra en la cual tenemos que morir nosotros, luchando por la verdad. Y ese es el gran mandamiento de Dios. Con ojos llorosos, delante de todos. Y acompáñame a orar. Padre, gracias porque tú nos das tu verdad, porque tú nos das lo más seguro que existe en todo el mundo. Porque tú nos puedes mostrar a través de ella que somos nosotros pecadores, que tú nos has venido a rescatar con tu misericordia, con tu gracia, a través de la acción de tu Hijo en la cruz. Ábrenos ese gran misterio. Si alguno no lo conoce, muéstranos con ojos de verdad que tú bajaste, que tú sufriste, fuiste rechazado, moriste, y que todas esas acciones fueron por nosotros. Y muéstranos que la verdad da vida a corazones, y que es lo único en lo que tenemos que sostenernos. Que no nos peguemos a otros métodos, que no intentemos controlar las reacciones de otros, sino que prediquemos con amor, que prediquemos con una buena conciencia, que prediquemos con una fe no fingida. Y muéstranos cuando no lo hacemos, pero guíanos en tu camino y ayúdanos a mostrar el camino que hemos tomado como pecadores. En el nombre de tu Jesús. Amén.